empezarlo, pero tiene que empezar por el líder, ¿verdad? Los varones de la casa. Tiene que haber cambios, sí, pero uno tiene que buscar, porque no podemos exigir más de lo que no hacemos nosotros. No podemos exigir a la familia, hey, pues échele ganas en veces, pero uno no lo hacemos, porque en veces hacemos así o otros, pero tenemos que esforzarnos. El Señor le dice y le repite, esfuérzate, porque para Josué era un reto porque antes obedecía a Moisés, decía que Moisés tenía todo el control, él no todo, pero ahora ya había muerto Moisés, ahora ya tenía que guiar al pueblo. Y no, Josué vivió toda la aventura con Moisés y sabía que no era fácil andar con el pueblo, porque él ya había mirado todo lo que hacía el pueblo, se desapartaba, se iba y ya sabía los movimientos, porque un líder ya sabe, hermanos, cómo está trabajando. Cuando trabaja uno con el otro líder ya sabe cómo van las cosas, y para él no era fácil. Yo me pongo a pensar y estaba pensando, pues sí, ya murió Moisés y ahora el pueblo. Y Dios le dice a Josué, ay Señor, ¿usted cree que en la vida de Josué no pasó todo eso? Híjole, pues si con Moisés hacían lo que querían en veces y se rebelaban, ahora conmigo. Deberíamos de meter ahí en esa escena que como él yo creo que batalló para ahí, pues ahora todo el peso, toda la responsabilidad sobre él. Pero es lo bonito que le dice Dios, no te dejaré, nunca te voy a dejar. Pero nomás una cosa le pedía, esfuerza. Y en veces eso es lo que necesitamos, nomás esforzarnos, hermano. Porque en veces los servicios de varones u otros servicios, pero en veces no los esforzamos. Sabemos que nos cansamos y no nos esforzamos. Pero sí queremos bendición de Dios, sí queremos todo, pero en veces si el Dios nos dijera, hey, pero no te has esforzado. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Esfuérzate, búscame, lee, ora. Y en veces no pasa eso. Porque si no oramos, no nos esforzamos, no leemos, no va a pasar nada. Venimos a la iglesia y queremos ver lo que otros gente sienten. Porque cuando se está derramando el Espíritu Santo, mi anhelo es decir, mi anhelo es de, hey, yo quiero de eso. Yo quiero, pero tengo que esforzarme, tengo que entrar. Y en veces uno quiere, pero no quiere. Yo les animo, hermanos, ya ustedes, el mes 10, ya vamos lejos ya del año. Vamos a esforzarnos a seguir buscando de Dios. Yo sé que cada quien lo busca como puede, pero esforcémonos, hermano. Esforcemos, queremos ver un cambio en nuestra vida, esforcémonos. Y con eso vamos a gozar. Esa lectura me gustaba diciendo al Señor, ay Señor, pero ya lo leemos cada rato. Esfuérzate y sé valiente. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. Tenemos que avivar ese fuego. Yo no sé cuánto tiempo no ha pasado que no has llorado. Yo no sé cuánto tiempo no ha pasado que no has sentido la presencia de Dios. Y esto es muy preocupante en veces. Porque cuando tú no sientes la presencia de Dios, cuando tú no hay un quebrantamiento, yo no sé si en tu vida no ha habido ahorita un quebrantamiento. Cuando tú sientes la presencia de Dios, te dan ganas de llorar, de muchas cosas. Eso es cuando el Dios te está visitando diciendo, aquí estoy. Pero es bien difícil cuando uno no siente eso ya. Y si lo has vivido, y si tú lo has vivido y has sentido esa presencia, y si ahorita no la has sentido, es de preocuparse uno en veces. ¿Por qué? Porque yo he sentido eso y en veces no entra uno en comunicación con Dios. Por eso en veces hay una batalla grande aquí cuando está orando los martes. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar, no puede entrar uno. No sé si le ha pasado nomás a uno. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero esforcémonos en buscar de Dios, hermano. Hoy en día el servicio de valor, vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos, somos ya varios, vamos a alzar nuestras manos con libertad. Quiere llorar, quiere pasar enfrente, vamos a gozarnos. Vamos a alabar a Dios en este día. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes con nosotros, mi Dios. En esta hora, Señor, está un grupo de varones aquí esforzados, Padre, porque a pesar del cansancio, lo que sea, las circunstancias, Padre, hemos llegado al mejor lugar, Señor. En esta hora, Señor, quita todo cansancio, todo estorbo, Señor, que quiera impedir de alabar tu nombre, Señor. Oh, Padre eterno, en esta hora quitamos todo estorbo en tu nombre, Señor Jesús. Todo sueño, toda distracción, porque tú eres el... Eso es lo que hace el Señor. Cuando yo no conocía del Señor y mi mamá me hablaba y pues ya ves que uno no quiere hacer caso.
Y ya cuando uno pasa por muchas cosas, un día fui a la iglesia. Les voy a contar rápidamente las maravillas que hace el Señor. Fui a la iglesia, dije, pues bueno, voy a la iglesia. Y créame que pues uno va, y me senté y ese día en la iglesia, no estoy hablando de la iglesia mal, pero ese día hubo un descontrol total. Híjole, y yo miré eso, y apenas el primer día y mirando que no era lo que decían, dije, oh, man. Pero el Señor ya tenía un plan conmigo, ¿ah? Yo me salí de la iglesia y me senté afuera y dije, pues hay que arreglen sus problemas, yo tengo muchos. Pero en esa cosa, pues no me desanimé, sino que me senté afuera y se calmaron todos los ahí, que había problemas. Y un hermano me fue a ver, dice, hermano, ya, vente, dice, discúlpanos, pues hubo ahí problemas. Digo, no, está bien, arreglen sus problemas. Ustedes, le digo, yo traigo problemas y ahí vengo a la iglesia. El primer día, bueno, me senté. Y empezó a predicar el pastor y yo sí le dije una cosa al Señor. Digo, si realmente tú, Dios, quieres que esté en la iglesia, tú sabes que yo tengo muchas cosas que quitarme de mi vida. Primeramente, quítame el alcohol. Quiero ver eso, que ya no sienta ese deseo. Y cuando yo no comprendía eso todavía, que cuando uno está confesando, el Señor te está oyendo. Él está oyendo. Era un domingo, me acuerdo bien, era un domingo que está. Si de veras quiere que esté en la iglesia, quítame el deseo del alcohol. No quiero tomar. Y esa va a ser una seña. Ese domingo que hablé yo ahí, yo en mis propias palabras y todo, lloraron, y un hermano, que ese fue mi guía, ya pasó con el Señor. Él estaba ahí orando por mí y ya salimos. Me fui el lunes a trabajar, ahí me pagaban el jueves en esa compañía. Y el jueves, cada jueves que yo agarraba mi cheque, pasaba a la tienda y lo primero que hace uno, cuando no conoce de Dios, cambia el cheque y agarra sus cervezas. Y así pasó, llegué y que agarro un jugo y no me había dado cuenta, agarré un jugo, cambié mi cheque y el gino me dijo, ¿no cervezas? Digo, no cervezas. Y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Agarré mi jugo, me fui, cambié el cheque, llegué a la casa y me dijeron, todos se quedaron, ¿qué pasó? Es hora. Y me quedé y me acordé de las palabras que había dicho yo. Ese deseo, el Señor en mi vida actuó muy rápido, hermanos, créanme, en días. Y yo empecé a llorar un día y dije, ¿qué pasó? Dije eso, pero el Señor actuó tan rápido en mi vida que de ese domingo al jueves, hermano, para llegar al sábado, yo agarraba jueves, viernes y sábado, el domingo para reposar un poco. Ya nada de alcohol, nada, hermano, ni deseo. Y hasta la fecha, hoy el día, el Señor me ha guardado, porque yo siempre le he dicho y se lo vuelvo a decir, Señor, no me dejes ir atrás. Yo vengo de allá. Mi deseo es de no regresar nunca más, Señor. ¿Por qué? Porque lo he conocido. Y esas son las maravillas que hace Dios. Él es poderoso, es fuerte. Cuando uno confiesa todo eso, Él te libera. Pero tú tienes que entregarte. Y yo siempre mi deseo es, no vuelvo para atrás. Señor, pase lo que pase. He pasado por muchas luchas, que ganas de regresar. No, digo, no, Señor, nomás eso te pido, Señor. Aunque me quites todo lo que sea, no quiero regresar para atrás. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno ya conoce de Dios, la gente, como dijeron ayer en la predicación, nomás lo están mirando. Y cuando uno regresa para atrás, es más de burla. ¿Por qué? Porque les digo, ¿por qué? Bueno, y no que a veces la gente dice, ahora te voy a esperar a ver, vas a qué. Pero cuando uno regresa para atrás, es como que si le damos la espalda a unas cachetadas al Señor. Porque el Señor los ha limpiado, los ha guardado. Y nuestro deseo es de seguir adelante, no para atrás. Venga lo que venga, hermano. Yo te doy ese consejo. Venga lo que venga, agárrate de la mano de Dios. No volver atrás, no regresar a hacer lo mismo. Porque la palabra es bien dura y cuando nos dice que el perro vuelve a su vómito, no queremos hacer eso. Y yo siempre le digo, Señor, lo que pase en mi vida, si paso por más pruebas, pero no, mi deseo, Señor, es, siempre te he dicho, no me dejes ir para atrás. Quiero agarrarme fuerte de la mano del Señor. Y yo me gozo por eso, porque hasta acá el Señor me ha guardado. El Señor me ha rescatado y tenemos un Dios poderoso. A ese le servimos, hermano. A ese le servimos. Y no se los quería contar porque
quiero que crean en lo que creemos. Es un Dios poderoso, que si tú le buscas y te envuelve, Él te va a levantar. No es un Dios cualquiera, es el Dios que formó todo, es el que los formó a nosotros. Váyanse con eso, hermano. Vamos a motivarlos. Y yo sé que ya es el tiempo de la predicación. ¿Ya cuántos estamos listos? Vamos a darle así tiempo a nuestro hermano Eduardo. Él va a traer la palabra. Y yo sé que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a gozarnos. Dios. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Denle fuerte aplauso al Señor, hermanos. Quiero felicitar a cada hombre de Dios que ciertamente se esforzó por estar aquí, hermanos. Amén. Es un privilegio, es una bendición el estar en la casa de nuestro Dios. Yo le aseguro, hermanos, que usted no va a entrar así como, no va a salir así como usted entró, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios sabe honrar a aquellos que le honran, hermanos. Amén. Lo que tú has hecho el día de hoy, Dios ciertamente te dará algo nuevo, algo fresco de parte del Espíritu Santo. Así como estamos puestos de pie, voy a invitarle a que vaya conmigo a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 15. Solamente voy a leer un versículo para dar apertura a lo que Dios quiere, hermanos, hablarnos, a lo que Dios nos va a hablar a cada varón presente en este lugar. Génesis 2:15, cuando lo tenga diga amén. Vamos a darle lectura en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Venimos una vez más ante el trono de tu gracia. Primeramente a honrarte, a glorificarte una vez más, porque tú eres digno, eres merecedor de todo honor, toda gloria. Gracias por darnos la bendición, Señor, de estar en este servicio de varones. Honra la obediencia de aquellos que han dejado sus hogares, sus familias, para estar aquí. Señor, multiplícales la bendición, lo que tú has designado para ellos, Señor, que ellos puedan percibir en el Espíritu y que cada uno reciba lo que tú ya hablaste en la eternidad que se daría en esta hora. Abre el entendimiento, despoja, Señor, nuestra mente finita y limitada, para que podamos, Señor, ser llenos una vez más por el poder del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a escuchar, a estar atentos a tu voz, a captar el mensaje, y que al salir de este lugar lo pongamos por obra y veremos resultados distintos. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Los varones dicen amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. El tema, como usted puede mirar allá en la pantalla, lleva por título Hombres Reales. Hombres reales. ¿Cuántos hombres reales hay aquí? Hombres de verdad, hombres de valor. Y a la luz de la palabra del Señor, hermanos, en el mundo hay un concepto erróneo a lo que dice la Escritura en el concepto y en la definición de un verdadero hombre, de un hombre real. Y quiero decirle, hermanos, en este pasaje y como introducción al tema, la palabra del Señor nos habla de un Dios maravilloso, un Dios que nos ama y que por su gracia estamos aquí. Usted conoce al Creador, al que dio origen, al que dio vida, el que dio entorno a todo lo que existe, las cosas visibles, las cosas invisibles, hermanos. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En los designios del Eterno, en el libro que se relata los orígenes o el comienzo de la humanidad, de todo lo que viene siendo este mundo y todo lo que existe fuera de él, todas las galaxias, hermanos, el universo entero,
Pero la palabra del Señor nos habla que por último Dios se detuvo y creó, hermanos, al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando se está hablando, hermanos, quiero decirle que en el planeta jamás, aparte de Jesucristo, por supuesto, pero hablando de ser humano, hermano, venido de mujer, no ha existido uno como, hermanos, fue también Adán. Él tenía una belleza muy grande, hermanos. Él portaba algo que ningún ser humano pudo portar jamás. Hablando físicamente, su belleza, el aspecto que él tenía, hermanos, la transparencia y la gloria. Él no tenía una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Pero él no tenía una figura de parte de Dios, sino que él se podía meter a la dimensión de Dios. Él tenía acceso directo. Pero lamentablemente, como usted conoce en la Biblia, a causa de la desobediencia del pecado entró la muerte. Y a causa de ello el hombre perdió el privilegio que tenía. Después de que él miraba a Dios todos los días y hablaba cara a cara, él perdió esa oportunidad. Y después de él hablar con Dios, ahora se volvió un ser ultrasensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que él podía ver a Dios y hablar todos los días cara a cara con Dios, cuando vino el pecado, eso se perdió. El hombre ahora podía solamente oír a Dios, ya no podía ver a Dios. Gracias, hermano. Ahora él ya no podía verlo, ahora podía oír a Dios. Cuando habla de la imagen y de la semejanza, habla del amor, habla de carácter, habla de una representación del mismo Creador, del mismo Dios. Pero yo quiero entrar, hermanos, a lo que Dios me daba para compartir con cada uno de ustedes, varones, hombres reales. Y yo sé que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos padres hay aquí? Gloria a Dios, la mayoría. Sé que tenemos algunos jóvenes aquí, gloria a Dios, porque también Dios les va a hablar a ellos. Y hermanos, ¿por qué preguntaba eso? Es porque hay un legado de parte de Dios. Hay un designio del Eterno. Él puso al hombre para que enseñoreara sobre toda la creación. No puso a las bestias, no puso a nada por muy magno que fuera o muy grande, sino que a Dios le plació poner al ser humano, al hombre, para que enseñoreara o para que gobernara sobre la tierra. Es un privilegio. Pero ahora, qué más lindo, hermanos, podemos decir que a través de Jesucristo nos ha dado poder, nos ha dado también autoridad en todos los aspectos y en todos los sentidos. Pero si vamos al origen, al principio, la palabra del Señor habla que Dios hizo un huerto, un paraíso perfecto, precioso. La voluntad de Dios es que era que el corazón de Adán y de Eva latieran por siempre. De todo individuo que viniera a este planeta estuviera latiendo sin que nunca parara el corazón, que viviera, hermanos, eternamente. Y la Biblia dice que Dios lo colocó en un paraíso, en un huerto llamado Edén. Y la palabra del Señor dice, y aquí es donde Dios nos va a hablar, y quiero empezar con estos dos puntos. Yo sé que hay mucha palabra para Dios, pero en este versículo de Génesis 2:15, donde dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Primer punto, hermanos, y mire, usted subraye donde dice Jehová Dios, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Hay una coma y luego dice para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas. En otras versiones dice para que lo cultivara, para que lo trabajara. Para eso Dios puso al ser humano, para que lo labrara y aparte puso lo guardara. En otras versiones también dice para que los cuidara, para que el hombre cuidara ese huerto que Dios había puesto en sus manos. Vamos a ver este punto, hermanos, para que lo labrara. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, como buenos latinos y como buenos hijos de mexicanos, algunos yo sé que vienen de diferentes partes del mundo, gloria a Dios, como Guatemala, El Salvador y eso. Pero como buenos latinos, hermanos,
la mayoría de nosotros fuimos instruidos por nuestros padres y algunos por los abuelos. Y donde se nos enseñó como hombres, lo siguiente fue a trabajar. Yo sé que muchos de aquí, hermanos, a temprana edad, no como hoy en día, ¿verdad? Los jóvenes ya muy avanzados en edad y todavía no trabajan. Bueno, la mayoría, ¿cuántos de los que están aquí, hermanos, a muy temprana edad ya andaban trabajando? Yo soy uno de ellos también. Desde muy pequeño ya andaba trabajando muy duro, hermanos. Y la palabra del Señor nos habla que Dios colocó a Adán en el huerto y le dijo: trabájalo, trabájalo, vas a labrar la tierra. Y la otra parte también dijo: y cuídalo. Ahora, la parte que a nosotros se nos quedó fue de trabajar y trabajar y trabajar. Muchos en este país trabajan y trabajan, y es bueno trabajar. Hasta es un pecado no trabajar, hermanos. La Biblia dice que el que no trabaja no come. No estamos hablando que es malo. Lo malo es que uno se endiose con el trabajo. La Biblia, Dios como Señor y el que conoce todas las cosas, y puso en orden y puso prioridades, puso principios. Dijo: busca primero el reino. O sea, primero, no dijo únicamente busca el reino, no. Dijo primeramente el reino y lo demás vendrá después, será añadido. Pero resulta que muchos, hermanos, tomamos este concepto de trabajar. Dios ha colocado, ¿sabías, hermanos, que Dios te ha dado un huerto? Si no lo sabías, hoy lo vas a saber. Dios le hizo a Adán un paraíso, un Edén. Pero a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos dio un huerto, una tierra que cuidar, en la cual tenemos que cultivar, que tenemos que trabajar. Pero también hay un punto y aparte que también tenemos que guardar o que tenemos que cuidar. Ahorita vamos a ver sobre el trabajo. Muchos no vienen a la iglesia, ¿por qué? Por el trabajo. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Por el trabajo. ¿Y por qué estás cansado? Por el trabajo. ¿Y de qué hablamos muchas veces? Del trabajo. Y del trabajo y trabajo y trabajo. ¿Y por qué no te involucras en la iglesia? Por el trabajo. ¿Y por qué estás cansado? Por el trabajo. ¿Y por qué estás durmiéndote en la iglesia? Muchos por el trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo. Porque eso nos implicaron, hermanos, nuestros padres. Y eso es bueno. Lo que no es bueno es que únicamente a la luz de la Biblia, usted y yo ahora, como cristianos, como hijos de Dios, solamente, hermanos, trabajemos, nada más. Hay algo más, hermanos, porque la mayoría de nosotros, y esto es para todos los varones, la mayoría cometemos muchos errores, yo me incluyo en esto. Trabajamos y madrugamos, nos esforzamos para que a nuestra esposa, a nuestros hijos no le falte nada, pero nos enfocamos solamente en trabajar y trabajar. Saliendo del trabajo, llegué, soy cansado, lo único que quiero es comer, lo único que quiero es que me atiendan y me olvido de otra cosa más. Hay un huerto que Dios te dio: tu casa, tu familia, mi familia. Y Dios te dice dos cosas en esta noche: cultiva, trabaja a tu familia, con tu familia. Y no estoy hablando de tu familia, es tu esposa, la ayuda idónea que Dios te dio, tus hijos, esa es tu familia. Dios te dijo: trabaja con ellos. Y nosotros, como estamos tan ocupados y afanados en el trabajo, y es natural que nos cansemos de tanto trabajar y trabajar, se nos olvida la esposa. Y a veces dice: ¿por qué siempre mi esposa está bien enojada? Porque muchos no le ayudan a nada. Como ya trabajamos, y el hombre cree que con el hecho de ir a trabajar, traer el dinero a la casa, ya cumplió, ya cumplimos. Pero no nos tomamos un tiempo para cultivar, para hablar con la esposa: ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo estuvo tu día? Porque las mujeres, hermanos, muchas trabajan. Yo sé que algunas no, pero muchas trabajan, y aún así ellas tienen el tiempo de hacer citas, de atender a las niñas o a los niños, de llevarlos al doctor, de ir para allá, de ir para acá. Y el hombre, ¿qué hace? Trabaja. Es que como yo trabajo mucho, yo me canso y soy el hombre, estoy cansado, ve tú. Y le dejamos la responsabilidad a la mujer.
Más si ella trabaja, hermanos, si se levanta a hacer lonche, a hacer tu lonche, y te atiende a ti, atiende a tus hijos, lava ropa, hace muchas cosas, porque el papel es muy grande de la mujer. Pero ¿qué hace el hombre? Dios le dijo: cultiva, trabaja. Pero hay un punto muy importante que a la mayoría de nosotros se nos ha olvidado. ¿Y sabe cuál es? Es de que dijo Dios la siguiente parte: guárdalo, cuídalo. Y eso es algo que, si tú eres sensible a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y somos sinceros, muchas veces se nos pasa el día y no tuvimos tiempo ni para preguntarle a nuestros hijos: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu escuela? Muchos no sabemos ni en qué año va nuestro hijo, nuestra hija. No sabemos los nombres de los maestros. No sabemos muchas cosas. Y todo eso el hombre lo va perdiendo cuando nosotros somos, hermanos, la cabeza del hogar. Y hoy en día las mujeres se han levantado, y gloria a Dios, eso está bien. Lo que no está bien es que la mujer vaya al frente, el hombre vaya atrás. Debemos ir juntos. Pero si hay alguien que Dios puso, hermanos, es al hombre. Puso al sacerdote. Y hoy en día se han levantado tantas mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no se levantan. Así es la verdad. Muchos hombres, miren, acabamos de leer la apertura que dio el hermano: te mando que te esfuerces, seas valiente. Y nos gusta, amén. Nos gusta que diga: y nos hizo reyes, amén, y sacerdotes, amén. Pero hay responsabilidades, y solamente estamos en un punto. Como le dijo Dios: trabaja y guárdalo. Y muchos nos quedamos en la parte donde dice que lo labrara. Adán, Dios le dio ayuda idónea, pero él estaba tan ocupado dándole nombre a toda la creación. Estaba tan ocupado, y juzgamos: oh, es que la mujer, Eva, fue la culpable. Pero te has puesto a pensar: ¿dónde estaba Adán cuando venía el diablo y hablaba todos los días con ella? ¿Dónde estaba? Ocupado. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Y hermanos, no fue de un día para otro, de hoy a mañana ya Eva cayó. Llevó tiempo, de una manera sutil y astuta. Entonces muchas veces hay familias, hermanos, que están en fracaso. Hay familias, hermanos, que no funcionan, donde hay pleitos, donde hay gritos, donde, hermanos, padres, estamos perdiendo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque mira, no nos importa con quién se juntan, cómo se visten. Hermanos, en nuestra propia casa muchos jovencitos se nos están perdiendo en nuestras narices. ¿Sabía que dentro de la casa de nosotros muchos jóvenes se nos están perdiendo? ¿Por qué? Porque solamente nosotros estamos trabajando. Trabajar y trabajar y trabajar. Y esto involucra muchas cosas. Si te involucras en las cosas de Dios, gloria a Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Yo he cometido muchas veces, o cometí muchas veces también el error de involucrarme mucho en ministerio, demasiado. Pero llega un momento que Dios dice: tu familia primero. Y eso lo vamos a comprobar a la luz de la Biblia, hermanos, de lo delicado que es esto. Entonces, hermanos, Dios te ha dado un huerto, vamos a cuidarlo. ¿Cuántos van a cuidar, hermanos, ese huerto? ¿Cuántos van a cuidar ese huerto? Muchos jóvenes solteros: yo ni tengo familia. Bueno, aprende, porque el día que Dios te dé, vas a trabajar. Si ya estás trabajando, gloria a Dios. Pero no solamente trabajar afuera, sino trabajar en la familia, cultivar. Cuando Dios le dijo labra o cultiva, hermanos, en una relación eso pasa. ¿Sabe que hoy en día hay muchos asesinos del matrimonio? La falta de comunicación, por ejemplo, la internet o el celular, la falta de confianza. Son asesinos que han invadido. ¿Por qué? Porque el hombre está ocupado. Estamos tan ocupados. Y hermanos, se nos ha olvidado ser esos hombres atentos a las necesidades de la esposa. A veces miras triste a tu esposa, frustrada, y ni siquiera te tomas tal vez el tiempo de decirle: ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Decirle: ¿sabes qué? Gracias por lo que haces por mi familia. Porque mire, hermanos, las esposas son una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios miró al hombre, le puso ayuda idónea. Eso es una esposa. Es alguien idónea, hermanos. Es una ayuda idónea que Dios te dio. Pero muchas veces el hombre le deja todo a la esposa. Y muchas veces ni le preguntamos: ¿cómo estás, mi amor?
¿sabes que hoy vamos a mandar a cuidar a los niños y vámonos tú y yo a cenar, al cine, no sé? Pero se va perdiendo todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados y no tenemos tiempos de cultivar. ¿Cómo florece un jardín, hermanos? ¿Cómo? Un huerto. Hay que trabajarlo, los que saben de campo, ¿verdad? Hay que regarlo. Y en el ámbito espiritual y en el matrimonio, para que eso funcione, hermanos, debes de cultivar tu relación con la comunicación, con los detalles. Por eso, hermanos, hay tanto fracaso, demasiado fracaso en los matrimonios, en las parejas, porque el hombre solamente está trabajando. Y se nos olvidó el siguiente punto: y lo guardase. Mire los principios que puso Dios desde el principio en el Génesis, para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios le dijo: bueno, te entrego, ahí está el huerto, te di ayuda idónea, te di un paraíso, hay fruto, hay agua, hay todo lo que tienes, lo que ocupas, lo que necesitas. Adán, dos cosas te voy a encargar. ¿Qué, Señor? Mira, número uno, trabájalo. Pero también, Adán, número dos, no se te vaya a olvidar nunca: cuídalo. Cuida el huerto, cuídalo. Si tú, varón de Dios, no cuidas ese huerto, a tu esposa, va a venir el diablo de una manera sutil. Si tú ya has perdido el romance o el agradecimiento, lo caballeroso, porque muchos cuando andaban conquistando, entonces sí, ¿verdad? Lo que sea, mi amor. No importaba si venías cansado, hacía frío, hacía calor, tú querías ir a verla. Y no importaba, hermanos, que si a ella le gustaba lo que fuera, por quedar bien con ella lo comprabas. Y hoy en día, es mi dinero y tanto trabajo que me cuesta ganármelo. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No debe de ser así. Si Dios te puso, hermanos, una familia, también cuídala. Y entre eso del cuidado que te está hablando en el ámbito espiritual, quiere decir las necesidades de tu huerto, de tu familia, tú las vas a suplir. Hay mujeres tan frustradas, hermanos, que se sienten que nadie las entiende o no las escuchan. Y el que más debería estar siempre ahí, hermanos, claro que está el Señor número uno, pero también muchas mujeres están esperando una palabra que le diga: mi amor, gracias, mi amor, te amo, eres muy linda. Viene el diablo de una manera, hermanos, muy astuta. Las mujeres se arreglan, se pintan el pelo y ahí andan para agradar, hermanos, al esposo, y muchos ni siquiera se dieron cuenta si se pintó el pelo o no se lo pintó. Y la mujer: mi amor, ¿no te diste cuenta de que te hiciste algo? Y ni se dieron cuenta que la mujer fue de un color, ¿verdad?, de pelo, y regresó con otro. Hermanos, el primero que debe de elogiar a la mujer eres tú. ¿Sabes que, mi amor, te miras muy hermosa? Y si no, hermanos, inviértele. ¿Sabe qué, mi amor? Yo te voy a pagar, ve y no sé, inviértele, hermanos. Cuida tu huerto, atiende tu huerto. Hermanos, no dejes de ser detallista con tu esposa, con tus hijos. Y en el ámbito de los hijos o en el área de los hijos, si tú no le dices: eres bien importante, te quiero mucho, mi hijo, vales mucho, hermanos, va a venir alguien que lo va a escuchar o los va a escuchar, y ellos se van a sentir que allá afuera los están atendiendo mejor, o se sienten en compañerismo. Ellos son mis brothers, mi bro, mi amigo. Ellos sí me entienden, ellos no me condenan, ellos no, siempre me escuchan, porque papá siempre está ocupado, mamá siempre está ocupada y nadie me atiende, hermanos. Y en casa, como la parábola, los hijos están perdiendo en la casa, hablando en la casa nuestra, pero también en la casa de Dios estamos perdiendo nuestra generación, nuestros hijos. Y quiero decirle que a la luz de la Biblia, vamos a ir a Hechos 19. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:14. Hechos 19:14. Lo tiene, dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Les doy la narrativa, una biografía de lo que leímos. Usted puede leer con calma todo el capítulo 19 de Hechos. Aquí está hablando de Esceva. ¿Quién era Esceva? Mire, si esto está escrito en la Biblia, es para que usted y yo aprendamos de los errores de otros, de la ruina de otro o del dolor de otras personas. Aquí nos dice que Esceva era un judío,
Él era del linaje del pueblo de Dios. Esceva no era un hombre cualquiera. Dice que era jefe de los sacerdotes. Ser judío era un privilegio, pero aún más ser un sumo sacerdote era un privilegio aún mayor. Y la Biblia dice que él tenía mucha influencia en Israel. O sea que Esceva era muy conocido, hermanos. Él era muy conocido donde él se movía. Era muy respetado. Y de hecho, como un jefe, como un principal en la sinagoga o en el templo o en la casa de Dios, él era conocedor, hermanos, de la palabra. Por supuesto, cuando no se había canonizado la Biblia y estaban los pergaminos, los rollos o el Torá, Esceva conocía bien la ley de Dios. Esceva conocía perfectamente la palabra de Dios. Él incluso enseñaba la palabra de Dios. Él se ocupó tanto, hermanos, le invirtió tanto a trabajar para la obra de Dios. Y quiero que lean conmigo un versículo. Es profético, pero yo quiero que vayan a Cantar de los Cantares 1:6. Y quiero aquí en este verso, les voy a pedir que todos leamos, por favor, este versículo de la Biblia, hermanos. En Cantar de los Cantares 1:6. Lo tiene. Porque aquí en este pasaje estamos incluidos todos. Todos. Lo leemos. Dice, vamos a leer juntos. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Dice, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Aquí, hermanos, es una metáfora. Es algo que tiene que ver con alguien que viene el sol, que la quemó. Está hablando de pecado, está hablando de un juicio, está hablando de Israel. Pero el punto, mi enfoque es otro. La parte donde dice, me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña, o la viña que era mía, no cuidé o no la guardé. Y mire, hermanos, no es posible. Y aquí es donde usted y yo, donde tú y yo, varón de Dios, debemos de meditar. No es posible, hermanos, que nosotros tengamos buena influencia como Esceva, que tenía buen respeto como judío o como jefe de los sumos sacerdotes, que tenía buena influencia, tenía elocuencia, tenía respeto, era bueno para predicar, era bueno para memorizar, para instruir, para enseñar en el templo. Le daba clase a muchos judíos, les enseñaba, pero había algo terrible en este hombre que, hermanos, nosotros debemos de ver. Dice aquí, me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña, la que era mía, la propia, no la guardé. Nuestro primer ministerio tiene, hermanos, no tiene que ver con la gente. Hay muchos que piden un ministerio en la iglesia, y es bueno, pero tu primer ministerio es tu familia, es tu casa. Esceva, hermanos, aunque hablara muy bonito, aunque predicara muy bonito, se escuchara bien, hermanos, la Biblia nos enseña algo oscuro. Es de que su familia estaba arruinada. Mientras él estaba en el templo enseñando, predicando, ocupado, trabajando, la Biblia dice que sus hijos practicaban el ocultismo. Sus hijos llegaron al satanismo. Sus hijos eran brujos. Se hicieron vendedores ambulantes, hermanos, los hijos de Esceva. Y mire, la palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos que cuidar nuestra familia. Porque la Biblia nos habla en este pasaje de Hechos 19 que había una gloria poderosa, maravillosa en Pablo. La Biblia dice que cuando él iba a ir a Éfeso, dice que era tanta la gloria que Dios había colocado que aún con un paño, hermanos, que Pablo tocara y se lo enviaban a otras aldeas o otros lugares, hermanos, con el hecho de tocar, hermanos, el pañuelo que había tocado el apóstol, con eso se sanaban los enfermos. Mire la gloria, no era el paño, era la gloria que Dios tenía en Pablo. Y la Biblia dice que hubo un alboroto.
Los demonios del inframundo un día se alborotaron porque escucharon que Pablo iba. Acuérdese, no había tecnología, no había Facebook. A lo mejor has escuchado de esto ya, pero para los que no, escuchen lo siguiente. Jesús nunca fue a Éfeso, Pablo sí. Y cuando él va para allá, no hubo un correo electrónico o no hubo una compartición como hoy en día. La gente, fulano de tal está viajando a Los Ángeles, o fulano está en San Francisco, está en Las Vegas, o está llegando al aeropuerto de México. No pasó así. Los demonios mismos, el inframundo tembló cuando se dieron cuenta, hermanos, que Pablo iba para allá. Los demonios se alborotaron y corrieron la voz: ahí viene el siervo, el ungido de Dios para acá. Y la Biblia dice que allá la gloria de Dios se movió de tal manera que los endemoniados, a través de Pablo, por supuesto, Dios liberaba a los endemoniados. Y un día que estaban en las calles, mire, los hijos de este tal Esceva miraron lo que hizo el apóstol. Miró a cierta muchacha que tenía espíritus malignos, que tenía demonios, hermanos, y Pablo, en la autoridad y en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, hermanos, echó fuera los espíritus. Y estos muchachos eran 7 hijos de Esceva, y todos, hermanos, ya estaban practicando, hermanos, el ocultismo, lo agorero, la hechicería, lo que es el sortilegio, o eran sortílogos, hermanos. Ellos estaban metidos en la brujería, lo que hoy en día podríamos llamar también el satanismo. Y al mirar ellos como Pablo, hermanos, para ellos, wow, él nomás dijo en el nombre de Jesús, hermano, y la mujer quedó libre. Wow, ellos dijeron, nosotros es tan fácil. Podemos agarrar a las personas así, hacer negocio, llamarlas y decirles en el nombre de Jesús, y se van a ir y van a quedar libres. Ellos pensaron que era. Y mire, hermanos, ¿quiénes eran esos muchachos? Eran hijos de un hombre que conocía mucho de la palabra de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Y no es posible, hermanos, no es posible que nosotros seamos buenos para predicar el evangelio, y es lindo, hay que hacerlo. Háblale de Cristo a alguien, hay que predicar las buenas noticias, pero sabes algo, hay un huerto que Dios te dio, y primero a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermanos, hay que asegurarnos de predicarle, de instruirlos en la palabra de Dios. Hay que enseñar, hermanos, a nuestros hijos, hay que hablarle a nuestra esposa. Hay que crecer juntos, hermanos. Si ella no quiere tanto y tú eres más crecido, hermanos, llévala a la palabra de Dios. Lee con ella la palabra, comparte la palabra con ella, pero no la dejes, hermanos. Los hijos de Seba estaban tan arruinados que ellos también quisieron hacer lo mismo. Se toparon con los demonios también y vinieron y dijeron: en el nombre de aquel que predica Pablo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y usted conoce la historia. La Biblia dice que el demonio se enojó, se airó, hermanos, y con tanto odio, fíjese, usted se da cuenta que dentro del reino de las tinieblas no hay respeto alguno, porque ellos le servían al diablo también. En otras palabras, eran siervos de Satanás también, pero eso no le importa al diablo, porque cuando ellos vinieron y quisieron echar fuera al demonio, sin estar, hermanos, asignados por Dios, sin conocer a Cristo y usar ese nombre que es sobre todo nombre, la Biblia dice que el demonio se enojó, se airó y se abalanzó sobre ellos. Los golpearon, hermanos, los demonios. Puede imaginarse la revolcada que se llevaron. Quedaron llenos de sangre, de tierra, hermanos, muy lastimados, que apenas pudieron escapar con vida. Y eso es algo que nos enseña la Biblia, que la familia de este hombre estaba muy arruinada, hermanos. La familia de Seba. ¿Y por qué estamos hablando de este punto? El punto de hoy en día sobre hombres reales es que ciertamente es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que realmente seamos hombres reales, hombres de palabra, hombres comprometidos, hombres que saben lo que es, hermanos, vivir una vida agradable delante del Señor. Hombres que se comprometieron, hermanos, y cuando dicen sí, es un sí. No hombres que hoy te dicen sí y mañana dicen no. No. Cuando estamos hablando de hombres reales,
Son hombres, hermanos, que Dios los reconoce. Mire, en la Biblia hay unos hombres que fueron reconocidos. Hay demasiados hombres, pero lo más lindo, el elogio más grande que puede tener un hombre es que Dios mismo te reconozca. Por ejemplo, Jeremías 15:1. Ahí van a proyectar, hermanos, en la pantalla. Mire el versículo. Jeremías 15:1 y también Ezequiel 14:14. Mire lo que dice Jeremías 15:1. Dice: me dijo Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Mire, está hablando de que son hombres excepcionales. Estos hombres son hombres especiales que tienen, hermanos, una estima muy elevado dentro de Dios, o dentro de lo que es el reino de Dios. Dios mismo los reconoce y los pone a ellos dos. Mire, dice: si Moisés y Samuel vinieran. Está hablando de un juicio que iba a venir sobre el pueblo de Dios. Y Dios mismo dice: bueno, hay dos hombres que tal vez me podrían hacer cambiar de opinión. Y si Samuel y Moisés vinieran a abogar por el pueblo, tal vez mi voluntad cambiaría. Pero aún así el Señor le dice: bueno, ellos tienen un privilegio único. Y mire, hermanos, si Moisés y Samuel, también Ezequiel 14:14, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si Dios trajera un hambre, si lee todo el capítulo de Ezequiel 14, si Dios trajera juicio sobre la faz de la tierra, mortandad, trajera ruina, trajera desgracia, trajera un juicio terrible, y en medio de ese juicio se encontrara Noé, Daniel y Job, dice el Señor, ellos se salvarían. Y mire, Dios está reconociéndolo, hermano. No está hablando aquí el profeta Ezequiel. Dios mismo está hablando de sus siervos Noé, Daniel y Job. Estos son siervos excepcionales que cuando Dios los escoge, hermanos, son siervos que es un privilegio, diríamos, que Dios diga: mi hijo fulano de tal, y que Dios dé tu nombre. Antes, hermanos, ya para culminar, porque estamos bajo hombres reales, el tema, y sobre lo que es cultivar o trabajar y también guardar, debemos, hermanos, de escuchar la palabra y empezar a obrar en esto. La palabra del Señor nos habla de Elí. Ustedes conocen, hermanos. Si alguien no lo conoce, él fue un hombre que Dios lo levantó para dirigir al pueblo de Israel. Dios lo levantó como un sumo sacerdote, pero también era juez. Tenía un poder judicial. Él juzgaba a Israel. Elí era un hombre que ciertamente ejerció buen trabajo. Incluso él vivía, hermanos, cerca del tabernáculo. Él todavía no tenían el templo. Era un tabernáculo de reunión donde él incluso, hermanos, ahí vivía. Tenía su casa de campaña, vamos a decirle así, su tienda, y él ahí vivía. Él dedicó su vida para el Señor, para trabajar en la obra de Dios, pero él tenía familia. Y la Biblia nos habla que tuvo dos hijos, Ofni y Finés. Ofni y Finés, eso está en 1 Samuel 2. Todo el 17, no vamos a leerlo, pero ahí está, si usted quiere leerlo en casa. Dice la Biblia que Ofni y Finés eran hijos de Elí, y que ellos, hermanos, fueron creciendo con papá. Dado el momento de su crecimiento, la Biblia dice que sin que Dios lo autorizara, nada más porque él quiso, Elí los puso como sacerdotes también a ellos. No había sido mandato de Dios. La Biblia nos habla que estos muchachos se les llama hombres sin valor. Hombres, hermanos, que la Biblia nos enseña que no tenían principios. Wow, esos muchachos no conocían a Jehová. ¿Se da cuenta? Nacieron ahí, hermanos, crecieron en el tabernáculo,
Vamos a ponerlo como hoy en día, que estuvieran en el templo y vivieran afuera del templo y pasaran la mayoría de su tiempo aquí, hermanos, en la casa, como muchos nacieron y crecieron en el evangelio. Pero había un problema grande. La Biblia enseña que ellos no conocían a Jehová. Como dice Deuteronomio 6 del 4 al 9, que tienes que hablarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Elí nunca instruyó a sus hijos. Ellos no tenían disciplina, eran soberbios. Ellos, hermanos, incluso la Biblia nos dice que eran irrespetuosos con su padre, hacían lo que ellos querían. El pueblo, hermanos, se daba cuenta de eso. Venían y le decían a Elí: hey, tus hijos. Él, la Biblia dice que no les estorbaba. Lo que la Biblia nos dice es que Elí jamás, hermanos, se tomó el tiempo para educar a sus hijos, para enseñarles temor, para enseñarles respeto a Dios y a las cosas de Dios. Mire, más bien la Biblia dice en 1 Samuel 2:22, en todo el pasaje es lo que yo le estoy diciendo, van a encontrar de Ofni y Finés. Dice la Biblia que incluso ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, hermanos, el grado o hasta dónde llegaron estos muchachos a tener relaciones sexuales con las muchachas que cuidaban el tabernáculo de reunión. No el templo, todavía no tenían templo, no existía todavía. Pero sería algo similar con las que estaban en el templo o en el tabernáculo de reunión, hermanos. Ellos tenían relaciones con ellas. Pero la Biblia dice que Elí no hacía nada. Eran sinvergüenzas, se robaban las ofrendas, hacían lo que ellos querían. Con lo que se iba a sacrificar a Dios lo agarraban para consumo propio. Eran, hermanos, terribles. Y Dios advierte y le dice: si tú no corriges a tus hijos, vas a pagar las consecuencias. Y él era un hombre tranquilo, miren, hermanos. Amaba tanto a sus hijos, como hoy en día suele pasar, hermanos. Es un error terrible que muchos padres de tanto amor, amor de mono, así se llama, así le vamos a poner. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los monos aman tanto a sus hijos que de tanto beso y de tanto tenerlo en los brazos, ellos mismos lo matan, lo sofocan hasta que ya no puede respirar. Y sabe, hermanos, en el ámbito espiritual hay muchos padres que tienen amor de mono. ¿Qué quiere decir? Que sus hijos hacen lo que quieran, los hijos gritan en la casa, le faltan el respeto a mamá y papá, ¿qué hace? Y muchas veces las mamás o las esposas o las mujeres dicen: hey, este muchacho se está portando y voy a hablar luego con él. No, hermanos, siempre hace falta un hombre en la casa. Hay que enseñarle a respetar a Dios, respetar y el poder que hay en la honra a sus padres, porque está escrito que el que honra a su padre y a su madre, sus días en la tierra serán largos en la tierra. Enseña eso a tus hijos. La Biblia dice que Elí era tan pacífico, amaba tanto, entre comillas, a sus hijos, que él no se tomaba el tiempo. Dios le advirtió, él no quiso entender, hermanos, y ellos vivieron perdidamente, sin temor a Dios, sin respeto a Dios. Papá nunca les estorbó. Y esto está escrito, hermanos, porque Elí fue un buen sacerdote, realmente, hermanos. Él fue un buen juez para juzgar afuera. ¿Se da cuenta? Un juez era alguien que traía juicio, que juzgaba, pero en casa no pasaba eso. Tal vez nosotros podemos ser buenos para juzgar en la casa de Dios, o criticar: mira el hermano, o su hijo anda bien perdido, fuera mi hijo, para que, hermano, ¿y cómo está tu hijo? Tu hijo en tu casa todo tatuado, lleno de aretes, ¿y qué le dices? Llegan a la casa pantalones rotos, todo, no hay respeto. ¿Y papá qué le dice? Y eso lo digo con mucho respeto, papá, porque si tú eres el hombre de la casa, eres un hombre real, tú le vas a enseñar amor a Dios, temor a Dios, respeto a la casa de Dios. Y si hoy en día eso no está pasando, es porque faltan hombres reales que le dicen: miren, a la casa del Señor vas a ir, pero debes de respetar el templo de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los muchachos vienen, hermanos, con los audífonos, vienen, hermanos, con los pantalones rotos, vienen, hermanos, como ir a cualquier lugar, ya no hay respeto. Están en la casa de Dios, están texteando, están en el teléfono, y papá está mirando y no le dice nada. Está esperando a que venga un líder o alguien y le diga algo. Hermanos, tú como padre debes de decirle a tu hijo: no esperes a que un líder venga y luego si viene se enoja.
Yo tengo, hermanos, al deber como padre decirle a mi hijo o a mis hijos: en la casa del Señor, ok, traen chicle, van a entrar, no quiero verlos con chicle. Es una falta de respeto. Llegando al templo, yo no quiero verlos con el teléfono, porque estamos en la casa del Señor. Yo tengo que enseñarles respeto, reverencia y temor a la casa del Señor. Pero, hermanos, así pasó con Elí. Y esto que estoy diciendo es porque si Dios lo dejó, hermanos, él era bueno para todo, pero en su casa fue una ruina, hermanos. Y Dios nos dejó ver el ejemplo de Elí para que nosotros no seamos como él, para que corrijamos a tiempo a nuestros hijos. Si desde chiquitos los vamos corrigiendo, hermanos, es porque lo amas. La Biblia dice que Dios al que ama lo corrige. Pero si tú no lo corriges, no lo educas, alguien te lo va a educar y va a ser muy mal. Llega el momento, hermanos, como dicen hoy en día, ¿verdad? Somos la última generación de hijos golpeados por los padres. Pero hoy en día hay muchos padres que es la primera generación golpeados por los hijos, porque ya como se sienten grandotes y ya no le puedes decir nada. ¿Y qué? Y dile algo. Y papá, ¿qué es eso? Hermanos, debes de enseñarle a tus hijos a amar a Dios, a respetar desde ahorita. Pero, hermanos, no quieras reaccionar cuando ya mires a tu hijo lleno de aretes, tatuado, ya portándose ya como con los que se juntan, como un cholo. Si creció, hermanos, y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. O a tu hija, vistiéndose como se visten sus amigas, hablando como ellos. Hermanos, y papá y mamá, bien, gracias, no decimos nada. Y la Biblia dice que Elí jamás corregía a sus hijos. De parte de Dios vino un juicio sobre Israel. Pero usted cree, hermanos, de Dios nadie se puede burlar. Dios es un Dios tan bueno que nos da la oportunidad para corregirnos. Pero si no queremos hacer caso, como nos ama, dice que nos disciplina, nos corrige. Vino un juicio. Dios usa a los filisteos. Los filisteos saquean, hermanos, rodean, traen un sitio primero, por supuesto, sobre Israel. Sitian la ciudad, se van con todo contra el pueblo de Dios. Vienen, eliminan al pueblo, y en esa matanza que hubo, ahí murió Ofni y Finés. Y para completarlo, el sacerdocio lo perdió también Elí. Se llevaron el arca de Dios, el arca del pacto que representaba la presencia. Y él quedarse sin, mire, ya no tenían pueblo, perdió mucha parte del pueblo que había en esa época. Mataron a sus hijos, se llevaron el arca. ¿Se da cuenta? Perdió la familia, perdió la presencia, perdió todo en un día. Y cuando escuchó esa noticia, el hombre que estaba ahí sentado, ya obeso, historialmente y bíblicamente dice que estaba sentado, hermanos, y cuando escuchó la noticia se fue hacia atrás y él murió, se desnucó. También él murió. ¿Y por qué esto, hermanos? Voy a pedirle que se ponga de pie. Hubo un muchacho, y estoy hablando de muchacho porque también él cuando creció, que fue desde muy chiquito, lo ofrecieron para el templo. Estamos hablando de Samuel, hijo de Ana y de Elcana. Ellos, usted sabe la historia, Ana no podía tener hijos, le prometió a Dios: si me das uno, te lo voy a dedicar. Lo llevaron, pero históricamente hablando, hermanos, sí, el niño Samuel creció en el tabernáculo, ahí creció. Mire, y a pesar de que estaba Ofni y Finés, a pesar de la falta de respeto, de todo lo que pasaba, Samuel fue distinto. Él fue creciendo, pero él sí fue creciendo en la voluntad de Dios y su oído afinado a la voz de Dios. ¿Qué diferencia es cuando los padres toman ese papel como Ana y Elcana, que lo dieron para el templo, y también los consejos? Porque la Biblia dice que también Ana y Elcana, ellos traían de la provisión y aportaban, pero también, hermanos, ellos iban y le daban buen consejo a su muchacho. Estamos hablando de Samuel.
Y eso es lo bueno, hermanos, que usted y yo podemos ser como el Cana o como el padre de Samuel. Darle buenos consejos, buenos principios, hermanos, para no perder a nuestros hijos. Termino con Génesis 2:15. Leo el versículo y termino. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, o para que lo labrara y lo guardase. Llévate eso contigo, varón. Cultiva tu huerto. Trabájalo. Riégalo. Atiéndelo. Cuídalo. Préstale más atención. Sé más sensible. Sé más sensible a tu familia, a lo que Dios te ha delegado, para que no fracasemos. Lamentablemente Adán fracasó, porque todo lo que Dios había puesto, a causa de su descuido, él perdió mucho. Y lo que él perdió a causa de él solo, dice la Biblia que por un solo hombre entró la muerte al mundo. Entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Y ahora que Él ha venido, te ha dado vida, te seleccionó a ti como un hombre de Dios, que cargues imagen, que cargues semejanza. Como imagen, no podemos tener el aspecto físico que tenía Adán, la hermosura. Hoy en día hay muchas razas, orientales, japoneses, ¿verdad?, chinos, coreanos, de este lado indios, de todo tipo en el mundo, blancos, negros, de todo tipo. Pero hablando en el ámbito espiritual, la imagen está hablando de una gloria, como dice Colosenses 1:15, que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Él representaba a su Padre en amor, en carácter, en misericordia. Que nosotros tengamos esa semejanza de Dios. Dice que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Tú, hermanos, tienes semejanza de Dios, tienes imagen de Dios. Y como sacerdote de tu casa, debes de tener ese amor y destilar esa misericordia y darnos el tiempo, no ignorar lo que pasa en casa. Créalo, hermanos. Si ponemos atención a esto, nos damos el tiempo de llamar a la esposa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y cuando la mires frustrada o preocupada, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Ora por ella, abrázala. Dile cuánto la aprecias, dile cuánto la amas, dile que todo va a estar bien. A veces llevan tanta carga que lo único que necesitan no es el dinero. Porque hay muchos varones que son buenos proveedores, le dan dinero, le dan hasta de más y está bien. Pero muchas veces ellas no necesitan el dinero, ellas necesitan un abrazo. Tu hijo, tu hija, dale un abrazo, dile cuánto le amas. Si hacemos eso, hermanos, créalo, que nuestra casa va a cambiar. Créalo, yo se lo garantizo porque yo lo he vivido, hermanos. En un tiempo de ocupaciones para allá, ocupaciones, afán aquí, afán por allá, eso genera problemas, porque uno está muy ocupado y se va olvidando de las cosas importantes. Pero cuando uno se da una pausa, Dios dice: hey, momento, primero es Dios, después tu familia y después el ministerio. Y cuando tú pones en orden esas cosas, todo lo que hagas te va a salir bien. Busca a Dios primero y lo demás será añadido. Y hermanos, si tú lo pones en práctica y empiezas a preocuparte, y a lo mejor hay cosas que tú no sabes de tu casa. A lo mejor no sabes que tu hijo o tu hija debe algo, o que tu esposa debe algo, algo le está preocupando. Preocúpate, hermanos, suple, ayúdala emocionalmente, espiritualmente, ora por ella, ponte a disposición de ella. En algo te puedo servir, porque mira, es lindo cuando en la casa de Dios, en el templo, hermano, puedo hacer algo por ti, hermana, cuente conmigo. Véalo a tu casa, vamos a hacerlo en nuestra casa. No es posible que impongamos manos y oremos y animemos a todo mundo. Varón, te animo, échale ganas. Hermana, échale ganas. ¿Y tu casa? Y hay personas, hermanos, varones, y estamos varones, que le dicen a la hermana: mira qué bonita se mira, hermana. Y a la esposa nunca le dicen: mi amor, qué linda estás.
qué bella te miras. Hermano, esto es para meditar, porque hay que empezar en casa. Nosotros tenemos el ministerio primero en la casa. No pides un ministerio, hermanos, si no puedes llevar el ministerio de tu casa. Así que, ¿cuántos varones nos vamos a poner, hermanos, a trabajar en esto? A trabajar para el Señor, pero también a cuidar lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos se comprometen delante de Dios a cuidar su huerto? A cuidarlo, a guardarlo, a levantarse como un centinela, como un hombre real que se para enfrente del Señor y ora por sus hijos, por su casa, por su hogar, y sabiendo, hermanos, que la familia está cubierta, que antes de que el enemigo se levante contra tu familia, primero tendrá que tocarte a ti. Pero para tocarte a ti, primero tiene que tocar al Señor, porque dice la Biblia en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo, no temas. Entonces, si Dios es tu escudo, voy a preguntar, hermanos, de los que estamos aquí, ¿cuántos pueden decir: Dios es mi escudo? Voy a preguntar, a lo mejor no escucharon. ¿Cuántos pueden decir: Dios es mi escudo? Amén. Si Dios es tu escudo, significa que para que el diablo arruine a tu familia o tu casa, primero tiene que toparse con Dios. Es lo primero que está diciendo la Biblia. Cuando Dios dice: yo soy tu escudo, quiere decir: yo estoy enfrente, yo te protejo. Si el diablo te quiere dañar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, primero tiene que vérselas conmigo. Pero el Dios que nosotros servimos, hermanos, es poderoso, es grande, es temible. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Véngase al frente, hermano. Voy a hacer un llamado rapidito, general. Véngase aquí al frente. Vamos a hacer un llamado general. Véngase, hermanos, que nadie se quede. Si miras a alguien que se queda, tráetelo, hermanos. Vénganse todos, vamos a hacer una oración. Y que le digamos al Señor: Señor, enséñame a ser sensible. Yo quiero sí trabajar,